Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Medina. En esta ocasión quiero compartir con usted y con su familia un tema muy interesante. A este tema lo vamos a poner por nombre Babilonia y sus símbolos religiosos. Es un tema muy interesante. Vamos a transportarnos al tiempo antiguo, al tiempo bíblico, cuando el mundo pagano adoraba a dioses que muchas veces, si no le ponemos mucha atención, vamos a descubrir cómo se han metido a nuestra religión hoy en día. Así es que acompáñeme a estudiar este fabuloso tema. Antes de iniciar con el tema, me gustaría que usted y yo nos uniéramos en una oración, ¿le parece? Para que Dios nos ayude a entender este tema. Es un tema bastante complicado, si le quiere llamar, en el punto espiritual, y muchas veces pasamos por alto muchos de los puntos que hoy vamos a estudiar. Así es que es interesante y muy importante también pedir que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos entender de una manera clara el punto principal de este tema. Así es que le pido, por favor, si le es posible, incline su rostro y únase a un servidor para pedir la bendición de Dios y que Él nos acompañe a entender este tema. ¿Le parece? Oremos. Padre Santo, te agradecemos mucho que nos has dado la vida y la salud y que hasta hoy estamos con la libertad de poder adorarte, de poder estar contigo y de poder obedecerte también. Señor, vamos a estudiar tu palabra y no queremos hacerlo sin que tengamos la seguridad que tú estás con nosotros, que nos vas a ayudar y que nos vas a abrir el entendimiento. Y más que nada, Señor, también que nos ayudarás a hacerte más fieles. Queremos estar preparados cuando tú vengas en los nubes de los cielos. Y esto, Señor, será una parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted se ha dado cuenta, últimamente las cosas no andan muy bien en este mundo. Hace un tiempo atrás usted escuchó las noticias, sin duda alguna. Estamos grabando este tema de paso desde los Estados Unidos y las noticias que le voy a dar ahora son relevantes a Estados Unidos precisamente. De paso estamos grabando en los últimos de diciembre del año 2012 para que se ubique un poco con las fechas nada más en lo que a esta noticia se refiere, ¿no? Un tiempo atrás, como le comentaba, este joven se viste de Batman y entra a un cine. La gente que estaba ahí creyendo que era parte del show, parte de la película, no puso atención a lo que estaba pasando y él disparó y por supuesto mató a varias personas, ¿no? Después, ahora no muy atrás, unas semanas atrás, simple y sencillamente un joven también se dirigió a un mall, a un lugar de tiendas y repentinamente abrió fuego contra la multitud. Mató a dos personas, a un joven, a un señor ya mayor, no joven, un señor ya mayor y a una señora también, hiriendo a otra tercera persona. Después se quitó la vida, al igual que el primer joven que se vistió de Batman también. Parece que hay un patente aquí que está pasando últimamente, ¿no? Las personas que cometen estos actos atroces, después de matar o hacer el daño, se terminan quitando la vida. Y después de esto viene otro joven, también un joven muy joven, de 20 años solamente, hace algo parecido. Entra a una escuela donde hay niños de 5 a 10 años solamente, mata a 20 niños y mata a, que serían 7, 8 personas. Parece que al último escaló a 8 personas el número de muertos en este caso, en este incidente. ¿Y qué es lo que hace este joven? También se quita la vida. Es interesante ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Son cosas que sin duda alguna deberían de abrirnos un poquito más la mente en lo que está sucediendo. El mundo cada día va empeorando una vez más y más y más. Después, en Washington, en diciembre, en este mes, en diciembre 6, empiezan a repartirse ya, a hacer, ya se haya pasado la ley de que se podían contraer matrimonios entre hombre y hombre, o matrimonio entre el mismo sexo. Y en diciembre 6 empezaron a venderse las licencias para matrimonio. Usted puede ver en pantalla algunos jóvenes que, de paso, todas estas imágenes que va a mirar en este tema han sido extraídas la mayoría del internet.
Entonces, los jóvenes y personas ya mayores, en algunos casos, contentos y felices porque ahora pueden contraer matrimonio legalmente, en el mismo sexo. Eso no fue lo que Dios instituyó desde un principio, aunque ese es otro tema. Sin embargo, la moralidad del mundo ha caído demasiado, y eso es en lo que vamos a mirar en este caso, con este tema, tratar de entender un poquito más cómo el mundo se ha apartado de un Dios creador, de un Dios que nos hizo y que al principio nos hizo perfectos. El pecado entra y echa a perder el molde que Dios había hecho tan perfecto, lo echa a perder, y ahora estamos nosotros sufriendo las consecuencias. A tal grado que el pecado ha hecho que el mundo se vaya alejando cada día más y más y más de Dios. Yo quiero en esta ocasión que vayamos al margen histórico del mundo, de la Biblia, y podamos entender qué es lo que ha sucedido, cómo es el mundo, cómo era el mundo antes y cómo es el mundo hoy en lo que a los símbolos religiosos se refiere. ¿Quién es tu Dios? Es la pregunta. ¿Quién es tu Dios? Y más importante es, ¿cómo es tu Dios? Bueno, podríamos decir que mi Dios es Jehová de los ejércitos, el que está en el cielo, el que mora en el cielo y en el cual siempre habrá justicia. Ahora, ¿cómo es nuestro Dios? Bueno, nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos cuida también y que es celoso, así le dice su palabra. Ese Dios hoy tiene un mensaje para nosotros, tomando en cuenta que nosotros como pueblo, como hijos de Dios, siempre estaremos bajo la lupa, se le quiere llamar, y siempre seremos siendo atacados por el enemigo. Tomando eso en cuenta, considere que Israel, el pueblo de Dios, desde un principio, cuando Dios le dio el privilegio de ser su pueblo elegido, Israel siempre tuvo la libertad de adorar a Dios o no adorar a Dios. Usted puede encontrar otros temas relacionados con esto, con la adoración, como desde el principio el enemigo en el cielo decidió que la adoración la quería para él y no para el Dios viviente al que él servía en su momento. Ahí es donde empieza el problema, de esa manera. Y volvemos a lo mismo, ese es otro tema. Sin embargo, parte de todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en día en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Yo voy a hacer un llamado muy especial a los líderes, a los pastores, que muchas veces enseñamos cosas que no son apropiadas para Dios y que Dios no quiere tampoco. De esta manera, quiero que vayamos haciendo un poquito margen de lo que en realidad somos como pueblo de Dios. En Mateo 5, 14 al 16 dice de la siguiente manera: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Veamos estos versículos un poquito. Nosotros como pueblo de Dios tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque el mundo nos está mirando a nosotros y nosotros tenemos que ser una luz para ellos. Y como lo dice, no podemos ser una luz escondida. Tenemos que ser una luz que alumbre a las personas que nos rodean. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que nosotros enseñemos a las personas que están a nuestro alrededor para que sean fieles también. Así es que, tomando en cuenta que usted, como pueblo de Dios, como pueblo elegido de Dios, tiene esa responsabilidad, veamos a continuación lo demás. Los puntos que vienen a continuación serán los que nos abrirán los ojos, si le queremos llamar de esa manera. Por supuesto, Satanás está enojado y no quiere que nosotros traigamos esta información. Si les contara de todo lo que yo he batallado para poder grabar este tema, es algo tremendo. Si no es una cosa, era otra. Si no, al último casi me lastimaba la espalda al acomodar el equipo para poder grabar estos temas. Sin embargo, Satanás no está de acuerdo y no quiere que el pueblo se entere las verdades de Dios. Por supuesto, a Satanás le interesa que nosotros como pueblo de Dios estemos perdidos muchas veces
adorando o haciendo cosas inapropiadas. ¿Y por qué? Porque entre que nosotros estamos perdidos, el tiempo va pasando. La segunda venida de Cristo se va acercando. Y nosotros que se supone que deberíamos ser la luz del mundo, estamos adorando, haciendo cosas inapropiadas, a tal grado que en lugar de llevar a las personas a Cristo, ahora las llevamos a otro lado. Por eso este mensaje es muy especial para las personas que son líderes de la iglesia, para personas o los pastores que en muchos casos, con buenas intenciones, agarramos la Biblia y medio la acomodamos para nosotros. ¿Será eso lo que Dios quiere? Yo creo que no. Como le digo, por supuesto, Satanás no quiere que muchas cosas de estas lleguen al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque mientras que el pueblo de Dios esté perdido, perdido se quedará y perdido estará. Así es que yo quiero que en este tema podamos todos aprender y empezar a mirar, sin duda alguna, lo que hemos hecho, lo que ha pasado en nuestra vida y cómo podemos mejorar. Cada día podemos ir mejorando para que nosotros podamos acercar nuestro carácter al carácter de Cristo. Vamos a ver un repaso de la historia de lo que ha habido anteriormente en cuestiones del mundo. Hay un libro que se los quisiera recomendar. El libro lleva por nombre Babilonia, Misterio Religioso. Ahí lo puede ver usted en pantalla. Babilonia, Misterio Religioso. Este libro tiene muchos puntos muy interesantes de cómo era Babilonia en el tiempo antiguo. Y ahí es donde hemos sacado, de hecho, muchas ideas que hoy vamos a compartir con ustedes. Y por supuesto, está la historia, enciclopedias, donde usted puede entrar y mirar y constatar lo que hoy voy a comentarle a usted. No me gustaría que se quede con la idea nada más de que Joel Medina lo dijo y así es que debe ser verdad. Por supuesto, estoy tratando de darle a usted la información más apropiada y más contundente que se puede. Sin embargo, puede que uno como ser humano pueda fallar en algunos puntos, en algunos casos, ¿no? Yo le pido a usted de favor que no se quede nada más con la idea de que ya lo que Joel Medina enseñó en el video es suficiente. Estudie, lea libros. Es muy bueno y muy interesante poder leer la palabra de Dios y estudiarla, pero hay otros libros de historia que nos ayudan a constatar lo que la Biblia dice. Y a veces ahí es donde fallamos. Creemos que con la Biblia nada más es suficiente y ya no tenemos que estudiar nada más. Bueno, para entender hoy, el tema de hoy, es necesario estudiar un poquito más allá. Así es que yo le voy a invitar a que lo haga de esa manera. Como le digo, el libro Babilonia, Misterio Religioso solamente es uno de los pequeños libros, que de paso es un libro pequeño, que usted puede conseguir en cualquier biblioteca cristiana y puede de esa manera entender muchos puntos más de cómo el pueblo pagano adoraba a sus dioses y cómo esas formas de adorar se han introducido de una forma muy inteligente, si le quiere llamar, a la iglesia o al pueblo de Dios, a la iglesia verdadera de Dios. Así es que vamos a mirar cuáles son esos puntos, ¿no? Primero vamos a mirar al Dios que en su momento fue uno de los más horrendos, si le quiere llamar. Un ser humano que era Baal, de paso está en la Biblia. Ahorita vamos a mirar más adelantito con citas bíblicas todo esto, ¿ok? Así es que no se me desespere. Ahorita por lo pronto le voy a dar la historia solamente de mi memoria, de lo que yo sé, de lo que yo he estudiado. Y ahorita vamos a leer con la Biblia para constatar un poquito más de todo esto que le voy a contar, ¿ok? Así es que vamos a ver. Baal, ¿quién era? Era un dios. Un dios pagano, que de paso de ahí es donde viene la Torre de Babel. Y en esos momentos, en ese tiempo, era cuando se comenzó a construir esa torre también. Ok. Baal, él y su esposa, que también era otra diosa, la diosa Osiris o Astarte, Asterot, tiene varios nombres, vamos a mirar eso más adelantito. Entre ellos dos eran los dioses de la fertilidad. Y ellos tenían su templo muy grande, muy adornado y muy fragante, si le quiere llamar. Y en ese templo ellos hacían todo tipo de sacrificios, si le quiere llamar, sacrificios de seres humanos, sacrificios de animales, y tenían también allí, como eran dioses de la fertilidad, en muchos casos orgías sexuales
especialmente mujeres que no podían quedar embarazadas, supuestamente estando en frente de sus dioses, ellos creían que de esa manera ellas podían quedar embarazadas, ¿no? Eso es Baal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Baal? Baal muere en su momento. La muerte de él fue algo horripilante, fue destrozado completamente con cuchillas o espadas, como le quiera llamar, fue cortado en pedazos. Él fue echado al río. De allí, eh, se la diosa, en este caso su esposa, que también era adorada al 100%, ella saca de allí la idea de que al Baal, al rey Baal o al dios Baal, como le quiera llamar, se lo comieron los peces. Y de ese momento empieza el pez a ser un símbolo, digamos, religioso para ellos. Y está pensando en estos momentos, de seguro, ¿no? ¿Cómo es que el pez hoy en día se relaciona como un símbolo religioso? ¿De dónde sale esa idea? Precisamente del mundo pagano. Así es que ahora ya lo sabe, de dónde surge todo esto, ¿no? Bueno, el pez solamente es uno de los símbolos de Baal. Baal era adorado en los árboles, en el sol, y él tenía una semana muy, muy especial donde él era adorado. Una semana completa. Él tenía sus adoraciones, digamos, como en el tiempo de la Pascua, en el pueblo de Dios. Bueno, Baal también tenía una semana para él. Aunque la Pascua no era como hoy, que viene siendo en abril, marzo, por ahí, por esas fechas, eh, la Pascua de él, o en este caso la semana de celebración de él, era algo donde los hombres le adoraban a él de una forma y las mujeres le adoraban de otra forma. Una vez que él muere y se supone que él se va al sol, en espíritu, sigue reinando aún todavía, supuestamente, después de su muerte. Cuando él muere, los hombres ahora le adoran a él de una forma muy, muy peculiar. Una vez, como él fue destrozado completamente, ahora los hombres al adorarle, se cortan el cuerpo con cuchillos, haciéndose heridas hasta sangrar. Hoy en día le podemos llamar estigmata a todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que creen todavía que si se hacen mal a su cuerpo y sufren, hay personas que incluso se clavan clavos en las manos creyendo que así Jesús les va a perdonar por sus pecados que han cometido. Y se sienten tan culpables de lo que han hecho tal vez en sus vidas que creen que con un sacrificio de esa magnitud o de esa manera van a ellos a poder recibir el perdón de Cristo Jesús. De ninguna manera, Dios no trabaja de esa manera, ¿no? Todos lo sabemos como pueblo de Dios. Bueno, vamos de nuevo a Baal. Entonces los hombres le adoraban de esa manera. Lo vamos a mirar en la Biblia incluso cómo los hombres se acercaban a adorarle a él en esa semana, ¿no? Y las mujeres le adoraban de otra manera también. Las mujeres toda la semana, por 7 días, se inclinaban hacia el sol a adorarle. Igualmente los hombres, hacia el sol, hacia el oriente, ¿no? Donde sale el sol. Se inclinaban, los hombres cortándose y las mujeres llorando por toda una semana. Imagínense nada más, qué lloradera, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que viene sucediendo? Cuando aproximadamente 2 años después de que Baal muere y que se supone que está en el sol, según la historia que contó o que se inventó Astarte o Osiris, como le quiera llamar, su esposa, la diosa Osiris. Después de que ella se inventa esa historia de que Baal está en el sol, 2 años después de su muerte, Astarte queda embarazada. Ella queda embarazada, entonces se inventa la historia de que Baal, a través de un rayo de sol, entró por su ventana, ¿ok? Y entró a su vientre y de esa manera quedó embarazada. ¿Les suena familiar la historia? Por supuesto. Está, en este caso, Satanás tratando de replicar mucho antes de que Cristo viniera, ¿verdad? Con la Virgen María. Bueno, aunque los puntos hoy no vamos a tocar específicos de
de lo que fue la Virgen María, el nacimiento de Jesús, pero sí hay una similitud ahí bastante grande, donde supuestamente Baal a través de un rayo de sol baja a su esposa y queda ella encinta, queda embarazada, ¿no? Por supuesto que de allí nace un hijo al cual le pusieron por nombre Tamuz. Tamuz, de hecho, nace el 25 de diciembre. Cuando Tamuz nace, por supuesto, hicieron una gran fiesta y de ahí en adelante siguieron haciendo fiestas el 25 de diciembre. Esa es la razón y de ahí donde surge ahora el 25 de diciembre, lo trasladan ahora al nacimiento de Cristo Jesús. Vamos a ver más adelantito cómo entró todos esos puntos a la iglesia, ¿no? Pero solamente quiero que vaya entendiendo a dónde vamos a llegar con todo esto, ¿no? Porque es muy interesante que se mantenga en la línea en la historia. Una vez más, Tamuz nace el 25 de diciembre y Tamuz es adorado igual que su padre, un dios. Y de hecho, si usted busca en el internet Baal, Tamuz, Astarte, en muchos de los casos, en muchas de las veces, las imágenes que salen de ellos son en realidad demonios. Porque estas personas, aunque eran seres humanos, prácticamente estaban poseídos, yo quisiera decir incluso por mismo Satanás, ¿no? Por demonios, por legiones de demonios posiblemente. Así es que no es sorprendente que el mundo pagano, recuerda, estamos hablando del mundo pagano, no del mundo cristiano, les adoraban de una manera muy, muy, muy grande, ¿no? Y los honraban con sacrificios bastante horrendos de paso, ¿no? Muy bien. De Asterot, vamos a hablar ahora los símbolos de ella. Los símbolos de ella, como le comentaba, ¿no? Asterot o Astarte o Siris, dependiendo de la cultura, era el nombre que tenía la diosa, en este caso Acera también era otro nombre, ¿no? La diosa Acera. Dependiendo de dónde la cultura, era el nombre que le ponían. Pero era la misma diosa, o sea, no cambiaba en lo más mínimo, la diosa era la misma, incluso muchas veces la misma imagen en muchos de los casos. Entonces, esos eran los nombres. Los símbolos de la diosa Acera era, por supuesto, la luna, era también los árboles, el toro, de paso, un becerro, un toro, como le quiera llamar, eran símbolos de la diosa Acera también, entre algunos más, ¿no? La forma como le adoraban a ella, igual, la Biblia menciona en algunos casos que personas iban y adoraban debajo de los árboles y hacían sacrificios debajo de los árboles, de arboledas. La Biblia menciona solamente por encimita lo que hay, pero la historia en sí, como le digo otra vez, vaya a las enciclopedias y libros de historia y usted puede constatar lo que la Biblia dice de esa manera también. ¿Por qué? Porque la diosa Acera, Baal y Tamuz eran adorados bajo los árboles. ¿Y cómo eran adorados ellos? De varias maneras. Primeramente se hacían sacrificios y se adoraban de una manera, como le repito otra vez, con orgías, con sacrificios de bebés recién nacidos, de mujeres o jovencitas que eran vírgenes aún todavía, eran traídas para estos dioses. Y en muchos casos para otros dioses más como Moloch, entre otros más, ¿no? El dios de los sidonios, por ejemplo, también a otros más que vamos a mirar un poquito más en lo que es la Biblia, ¿ok? Pero la forma como ellos eran adorados es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque si usted va a la historia y puede examinar un poquito, la diosa Acera y Baal y Tamuz, cuando eran adorados, el pueblo pagano, por así decirlo, ellos iban a adorarles y bajo de los árboles, hacían, le repito otra vez, sacrificios. Pero algo especial, cuando ellos iban a ir a conquistar otro pueblo, a una batalla, a pelear contra otra nación o contra otro pueblo, ellos al venir a estas arboledas, a los árboles, hacían sacrificios y aparte hacían una promesa a los árboles, que si les daban a ellos el vencer al enemigo, que si les ayudaban a vencer y les daban la conquista del enemigo, les traerían ofrendas. Cuando ellos iban, peleaban, ganaban, traían ofrendas para sus dioses, los árboles. En este caso,
eh, lo que ellos traían al enemigo, a la persona muerta, vamos a poner a los hombres que peleaban, los traían y debajo de los árboles hacían otra vez otro rito, otro ritual, si le quiere llamar. Y de esa manera ellos agarraban a los hombres muertos, a los enemigos, les cortaban la cabeza y colgaban la cabeza en el árbol. Eso es bien muy interesante de la cabeza en los árboles porque más adelante les voy a explicar cómo hoy en día viene simbolizando todavía todo esto, ¿no? Así es que ellos agarraban al enemigo, le cortaban la cabeza, la ponían en el árbol, después de eso le abrían el vientre, le sacaban los intestinos, las tripas, todo eso que estaba ahí, todo horrible, lleno de sangre, se puede usted imaginar, y los colgaban alrededor del árbol. ¿Hay algo similar que hoy en día se hace? Bueno, vamos a dejarlo ahí todavía, ¿no? Eh, Así es que tome eso en cuenta nada más. De esa manera era como el pueblo pagano le pagaba a sus dioses cuando les daban la conquista, con ese tipo de ofrendas. Interesante, ¿no? Pero es una verdad, es una realidad. La Biblia habla un poquito de eso, aunque no da todos los detalles grotescos que había allí, pero allí está en la Biblia parte de eso que nos puede ayudar a entender. Y luego la historia nos abre más los ojos de esa manera, ¿no? Los sacrificios que se hacían allí, le repito otra vez, a muchos de los casos eran niños recién nacidos. Hoy en día hay un video en YouTube que de pronto no recuerdo el nombre, pero creo que se llama Revelaciones. Ay, se me escapa el nombre, pero voy a poner el nombre aquí. Lo voy a buscar después de editar el video este. Voy a poner el nombre aquí en la pantalla para que usted lo vea. Y lo puede buscar en YouTube de un sacerdote jesuita, como él revela cómo se gradúan los sacerdotes jesuitas. Hoy en día todavía se hacen sacrificios de niños. ¿Sabe? No nada más el 31 de octubre, que es el Día de las Brujas, el Día de Satanás, que de paso hay otro tema por allí que usted puede obtener, que lo da el pastor Omar Grieve, con mucho gusto se lo haremos llegar si nos manda un correo electrónico, ¿no? Pero no solamente el 31 de diciembre, de octubre, hay desaparición de niños. Durante todo el año hay muchos niños que desaparecen. En algunos casos, en la mayoría de los casos, por supuesto, es el 31 de octubre, que es cuando hay muchos sacrificios de bebés a Satanás, a Tamuz, a todos este tipo de dioses que aún hoy en día todavía se les siguen ofreciendo sacrificios. Hay demonios que demandan sacrificio de esa manera. Es horrendo lo que pasa a nuestro alrededor, pero es una realidad también. No podemos cerrar los ojos nada más y seguir caminando hacia adelante, ¿no? Entonces, hoy en día, le repito, ese video que está en YouTube, que de paso es puro audio nada más, tal vez para seguridad propia, la persona esta, José Luis creo que se llama el sacerdote, no solamente da la voz, pero él con muchos detalles habla ahí sobre lo que hacen para poder graduarse los sacerdotes jesuitas. Usted sabe que el sacerdote jesuita es un soldado de Roma, del poder papal. Son soldados que ellos son entrenados a matar con armas de alto calibre, como si fuera un soldado, digamos, de la Marina, un soldado de Navy SEAL, por así decirlo, de Estados Unidos. Son entrenados al 100%, como también introducirse en lugares, en sociedades, en iglesias, en religiones, si le quiere llamar, de una manera muy sutil, sin ser detectados. Ellos se introducen y ellos, una vez estando allí, pueden incluso matar y hacer mucho daño a la iglesia. Ellos matan, en este caso, a pastores también, a líderes religiosos, que ellos ven que un líder religioso va hablando en contra del poder papal o de la bestia, o tratar de desenmascarar todo ese punto místico que se encuentra allí. Ellos en muchos casos comienzan a hacer algo para eliminar a esa persona, ¿no? Si esa persona va agarrando mucha fuerza. Pero lo interesante de todo esto que menciona este señor allí en este audio, que también si gusta, mándenos un correo electrónico, se lo hacemos llegar, se lo mandamos por correo electrónico sin ningún problema. Esta persona desenmascara cómo se gradúan
los sacerdotes jesuitas. Y la forma como ellos se gradúan, por lo que él cuenta, debajo de la Basílica del Vaticano, por medio de 40 metros, hay un lugar que nadie conoce por lo regular. El mundo por sí no sabe de este lugar. Ellos bajan para allá y el Papa, según menciona él, hace una misa al revés. Y esa misa al revés es algo grotesco. ¿Por qué? Agarran un bebé, para poder graduarse los jesuitas tienen que hacer esto. Agarran un bebé, lo sacrifican, lo parten en pedazos, se comen la carne y se beben la sangre. Recuerde que la Iglesia Católica piensa que, o enseña más bien, que la hostia y el vino en la misa no es una representación del cuerpo de Cristo. Para ellos es el cuerpo de Cristo en sí, en su totalidad. La Biblia no lo enseña de esa manera, ¿no? La Biblia enseña que eso es un símbolo nada más. Y nosotros así, cuando hacemos la Santa Cena, lo tomamos como un símbolo solamente. Pero en la Iglesia Católica, ellos enseñan de que es algo real y lo que se están comiendo en realidad es el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo también. Bueno, volvemos a lo mismo, es para otro momento, para otro tema, ¿no? Pero lo que sí pasa esto en el Vaticano, recuerde que el Vaticano es una ciudad, un estado que tiene su propia Guardia Nacional, sus propios soldados, su propia policía, su propio dinero, su propio gobierno 100%. Ellos son intocables. Y según este sacerdote también, ahí se encuentra el centro de inteligencia más avanzado del mundo, de ahí donde se controlan muchas cosas que hoy en día nosotros pudiéramos ni siquiera imaginarnos. De ahí donde se controla el dinero, de ahí donde se controla la tecnología también. Ahí es donde dice qué es lo que sale, qué es lo que no sale. Es interesante, ¿no? Yo le recomiendo que lo escuche. Le va a poner el cuero chinito, sin duda alguna, con algunas revelaciones que muestra este señor allí, de las que él habla. Pero es interesante ver todo lo que ha sucedido y no nos sorprendamos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a mirar ahora a continuación nos va a abrir un poquito más todavía de cómo el mundo que hoy en día conocemos como cristiano, en realidad ha sido corrompido de una forma tremenda, ¿no? El mundo cristiano, el pueblo de Dios verdadero, estaba yendo a un paso apropiado y como Dios lo había puesto. Constantino, el emperador Constantino, tratando de eliminar a los cristianos, recuerde que Constantino era un de paso, un soldado pagano. Este Constantino adoraba todo lo que le he comentado ahorita, ¿no? Adoraba a la diosa Cera, a Baal y todos esos dioses del sol, la luna, los árboles y las piedras, el aire, los astros, los planetas. Todos esos eran los dioses de Constantino o del emperador Constantino. Cuando él trataba de eliminar a la religión verdadera, obviamente quiero yo pensar, ¿no? Dirigido por Satanás y sus secuaces, sus demonios. Cuando Constantino trata de eliminar a los cristianos, él estaba mirando y él miraba que si mataba a un cristiano, por la fe de ese cristiano y el testimonio de ese cristiano, salían 10 más, 10 se convertían que no eran cristianos. Entonces él trató de esa manera, dice, pues ¿sabes qué? De esa manera nunca voy a poder terminar con los cristianos. En una ocasión cuenta él, sea cierto o sea mentira, no lo sé, pero él cuenta, y está registrado, que él tuvo una visión. Y en esta visión él miraba un escudo, el escudo de guerra, ¿no? De los soldados romanos antiguos. Y el escudo tenía una cruz. Él en la visión miraba y una voz le dijo, con este símbolo vas a vencer. La cruz. Hablemos un poquito de la cruz. Y ahorita seguimos hablando de Constantino, ¿no? Pero, ¿de dónde sacamos la idea que la cruz es un símbolo cristiano? ¿Solamente porque Cristo murió en la cruz? Yo no creo que una mujer que ame a su hijo y su hijo sea, vamos a decir en este caso, asesinado con una pistola, yo no creo que la mujer, la mamá, va a
a darle honor a la pistola con la que fue matado a su hijo solamente porque su hijo murió con esa pistola. Cristo murió en la cruz de la manera más humillante que pudo haber pasado un ser humano en su tiempo. El morir en la cruz era lo peor, era algo que nadie quería pasar. Sin embargo, cuando Constantino tiene esta visión, él dice, con este símbolo vas a vencer. Y allí es donde empieza él a hacer un plan maestro, un plan donde solamente él, quiero pensar, manejado por demonios y por Satanás, él comenzó a meterse a la religión. Y él, en lugar de perseguir a los cristianos ahora, dice, ¿saben qué? Ya no los voy a perseguir, ahora yo quiero ser parte de ustedes. He tenido una visión y yo quiero ser cristiano. Yo veo y creo en la fe de ustedes. Entonces él, de una manera inapropiada, se bautiza él junto con todo su ejército, ¿no? Con miles de soldados, creo que había más de 3,000 soldados. Ellos le dijeron, pero ¿cómo vamos a bautizarte a ti? Son muchos. No se preocupen, hagan una oración nada más, nosotros pasamos por el río con nuestros caballos y ya al salir al otro lado ya estamos bautizados. Sencillo supuestamente, ¿no? Así lo puso él, algo liviano, algo ligero, como hemos hecho hoy en día con muchas de las cosas de Dios que Él nos ha mandado a nosotros. Mucho cuidado con eso. Cuando Constantino entra a la religión, y ahora ya dentro, recuerde, Constantino él era del Estado, él era del gobierno. Ahora la iglesia se une, el pueblo que en aquel entonces era cristiano, era fiel a Dios, se une con el Estado y comienzan a tener, en este caso, diálogos. Y Constantino, por ser uno de los líderes, él comienza a meter cosas dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, cosas inapropiadas. Una de ellas podemos decir, bueno, ¿y cuándo nació Jesús? Pues que ahora yo soy cristiano, ahora yo amo a Jesús, entre comillas, porque recuerde que él solamente estaba haciendo el arte de la guerra, por así decirlo, ¿no? The Art of War, donde el arte de la guerra es, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Ya estando con él, dentro del enemigo, de ahí lo destruyes. Bueno, Constantino, al entrar, comienza él a meter estas ideas. ¿Cuándo adoramos a Jesús? ¿En qué día nació Jesús para poder adorarle? Y los cristianos nos quedamos, ¿no? Porque en realidad la Biblia no menciona el día que Cristo nació. Y Dios lo dejó de esa manera, por supuesto, de una manera muy inteligente. Porque imagínense, si no sabemos el día que Cristo nació, y el 25 de diciembre, que lo hemos adoptado como el día que Cristo nació, se hace una gran fiesta y se hace algo bien, bien grande, supuestamente para Cristo. Imagínense que hubiera Dios registrado en su santa palabra el verdadero día del nacimiento de Cristo Jesús. Ese día sería idolatrado al 100%. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestra adoración sea hacia Él. Y nos olvidemos del mundo, de lo que está aquí abajo. Nuestra adoración debe ser siempre para Él, siempre hacia arriba. Ok. Entonces, cuando él pregunte cuándo nació Jesús, no tenemos la Biblia, la palabra de Dios no nos menciona el día, así es que no tenemos día cuando él nació. Entonces él comienza a meter la idea de, bueno, dice, si no sabemos, vamos a adorar, vamos a celebrar el nacimiento de Cristo Jesús el 25 de diciembre. Ya les dije, ¿quién nació el 25 de diciembre? Tamuz, el hijo de Baal, el hijo de Aserot, la diosa Acera. La diosa Acera. Recuerda esas palabras porque ahorita van a resonar bastante fuerte a través de la palabra de Dios en sus oídos. Ahora, Baal, de paso, también él celebraba su cumpleaños el 25 de diciembre de paso, ¿ok? Solamente para que lo sepa. Pero se le dio más énfasis al nacimiento de Tamuz, que fue el 25 de diciembre. No hay con certeza o seguridad que Baal haya nacido el 25 de diciembre, pero de igual manera después se le siguió adorando. Quiero yo pensar, ¿no? Que después de que nació Tamuz, y como él sí se enteraron el día en que nació, y años y generaciones después, ahora se honraba a Baal y a Tamuz en el mismo día. Esa es una idea propia y personal, a lo que yo creo que pudo haber sucedido. Bueno, entonces Constantino entra y mete esa idea, y después, bueno, y la mamá de Cristo,
¿Cómo lo vamos a dejar a un lado si fue una mujer tan importante? ¿Cómo es posible que no se le dé honor a la mamá, a la madre de Cristo? De allí surge la idea de venerar, en este caso, a la Virgen María. Se le da un día específico a la Virgen María, cerquitas del 25 de diciembre. ¿Cuándo? El 12 de diciembre. El 12 de diciembre, que no es el día de la Virgen de Guadalupe, es lo mismo. Recuerde, Fátima en Venezuela es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe en México es la Virgen María, solamente que igual que la diosa Cera o Astarte o Osiris, como le quiera llamar, recuerde que según la región donde se encontrara la persona, tenía el nombre diferente la diosa Cera. Era la diosa Cera, Astarte, Osiris, Asterot y otros más. De paso, otro de los nombres más que ahorita se me vienen a la mente para Baal era Nimrod también. Y eso usted lo puede encontrar también mucho en la Biblia también. Era un nombre de Dios, ¿ok? Nimrod. Sin embargo, bueno, sigamos con lo de la diosa Cera. En este caso, Constantino comienza a meter la idea de venerar y darle honor, por supuesto, a la madre de Jesús, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque obviamente el honor que se le estaba dando ya no era a la madre de Jesús, a la Virgen María. Era en este caso a la diosa Cera. Y de esa manera entra al mundo cristiano la idea de venerar a la madre de Jesús. Y otra vez, dependiendo de la región, los nombres apropiadamente. Fátima, Virgen María, Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo en el país donde usted se encuentre, va a encontrar el nombre diferente. Más sin embargo, le quiero decir una cosa, no es ninguna coincidencia todo esto que está pasando, todos esos nombres. Y recuerde que aunque el nombre cambie, aunque sea Fátima o sea Virgen de Guadalupe o sea la Virgen María, es la misma persona, al igual que en los tiempos antiguos. No importa en qué región se encuentre, es la misma persona. ¿Ok? ¿Será casualidad todo esto? ¿O será un plan del enemigo para introducir ideas raras dentro del pueblo de Dios? Sin duda alguna así lo fue. Hay muchos otros puntos más donde entraron ideas raras, símbolos al mundo cristiano. La cruz, por ejemplo. El mundo católico, eso me consta porque yo lo llegué a vivir en México, en el rancho donde yo nací, donde crecí. Se le da un honor muy grande al madero, a la cruz. Se le adora de una manera igual que a la Virgen María o a la Virgen de Guadalupe en este caso. Se le da un honor muy grande, se le hacen sacrificios, se le prenden velas, se le hace creo que son 15 días de bailes y danzas, algo así, algo por el estilo, ¿no? Tomando eso en cuenta, ¿dónde quedamos, dónde encontramos esta parte de la cruz que haya sido tan venerada en el mundo cristiano? De ninguna manera. Pero sí le puedo decir una cosa, que la cruz llegó también a ser un símbolo y un dios, un símbolo pagano, un dios en su tiempo, en el mundo que igual de Baal y Aser y todos los demás, entre otros símbolos más. Recuerde que la cruz, en este caso, es un dios también. ¿Okay? Así es que de esa manera la cruz ha entrado a ser en nuestros días un símbolo cristiano. Yo no creo de ninguna manera, le repito otra vez por parte mía, algo muy personal, que debamos de ninguna manera darle honor a la cruz. Y hay algunos cantos, himnos que cantamos muchas veces honrando a la cruz. Véalo nada más. Con eso no quiere decir que vamos a callar todo lo que hay a nuestro alrededor, que viene. No, de ninguna manera, no. Hay cosas que tenemos que ir cambiando poco a poquito. Pero hermano, hermana, hagamos el cambio personalmente nosotros primero. Y después, poco a poco, trabajemos en nuestra familia, en nuestra iglesia, y al último podemos cambiar a todo el mundo si es necesario. Y definitivamente el mundo tiene que cambiar, el mundo tiene que ser un mundo preparado para estar con Cristo Jesús, ¿cierto? Así es que ese es nuestro plan. Y con todo esto, el plan es que nosotros veamos y descubramos lo que hay detrás y lo que hay ahora realmente, y podamos discernir lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y por qué? Lo que Dios quiere de nosotros, porque vamos a mirar a continuación, ¿sí?
Volvemos a lo mismo otra vez, seguimos con lo de las tradiciones, antes de entrar a la parte bíblica. Las tradiciones han entrado a nuestra iglesia, no importa de la religión que seamos, han entrado muchas tradiciones del mundo pagano, se han metido de una forma que ni cuenta nos hemos dado y las consideramos hoy en día como símbolos cristianos. ¿Ok? Voy a poner aquí en la pantalla algunos símbolos para que usted pueda mirar todo lo que hay como símbolo cristiano que se supone que representa el cristianismo. Algunos de ellos, usted podrá mirar el pescado, la cruz, está el obelisco en las iglesias, la palomita que se supone que es el Espíritu Santo, está la cruz céltica, manos en adoración y todo lo demás, ¿no? Aunque algunos símbolos podemos decir que no son tan malos, son símbolos que en realidad no pertenecen a Dios y que Dios no los dio para que nosotros los tengamos como, en este caso diríamos, como símbolos que identifiquen al cristiano. El cristiano se va a identificar solamente por su apariencia, por su forma de ser, su forma de hablar y su forma de tratar al prójimo, su forma de amar al prójimo, su forma de amar a Dios también, ¿verdad que sí? Usted puede mirar allí en la pantalla muchos símbolos que se han introducido de una forma muy inteligente y en muchos casos despacito han entrado a nuestros puntos religiosos. Muy bien, antes de presentarle lo demás, la Semana Santa, le comentaba anteriormente que es el símbolo donde, no símbolo, sino más bien la fecha donde se adora de una forma especial a Baal, a la diosa Acera y a Tamuz. Es una fecha muy especial. Le comentaba que los hombres le adoraban a Baal cortándose el cuerpo en forma de sacrificio y las mujeres llorando, ¿verdad? Entonces, ahorita en la pantalla voy a mostrarle estas imágenes de la diosa Acera y usted puede mirar allí según, usted puede ver en la pantalla, según en la región, por ejemplo, el punto católico romano, en Egipto, Babilonia, dependiendo donde usted se encontrara. En este caso, el nombre de la diosa Acera cambiaba en algunos casos, pero era la misma persona. Y usted puede mirar las imágenes que no tienen mucha variación en sí. Puede mirar también allí en la pantalla ahora las imágenes que hoy en día se están venerando, por ejemplo, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen Fátima. Ustedes las pueden mirar ahora en pantalla y puede ver que la similitud de la diosa Acera, recuerde, estas pinturas que están aquí son solamente dibujos, porque no había cámaras en aquel entonces, ¿no?, para tomar fotos, ¿no? Así es que son dibujos nada más de personas que tenían el talento y memorizando la forma de la diosa, las estatuas que existían en aquel entonces. Entonces él dibujó lo que hoy tenemos y que aún hoy en día podemos todavía mirar en libros de historia, en enciclopedias, en el internet, en cualquier otra parte, ¿no? Pero usted puede mirar que no hay mucha variación. Ahora le repito, a la Virgen María. Si usted ve en la parte de abajo de la Virgen María, hay unos símbolos allí, que de paso hay otros videos también en YouTube que se pueden mirar en el internet, aclarando muchas veces estos puntos también. En la Virgen María hay cosas escondidas muy raras. Por ejemplo, usted ve que la Virgen María está lo que la Iglesia Católica llama como una media luna. Y si usted ve bien esa media luna, más que media luna, parecen dos cuernos. Y en realidad, si usted aísla algunas otras cosas que están ahí puestas en esta pintura, puede mirar la cara de un demonio. Solamente son puntos que usted puede mirar y puede examinarlos nada más y se da cuenta que en realidad así es. Muy bien, seguimos adelante. Ya miramos y sabemos que el día de nacimiento de Tamuz fue el 25 de diciembre. Recalco en esto solamente por la razón de que vamos a entrar de lleno
a mirar un poquito más ese 25 de diciembre y lo que se hace hoy en día. Recuerde que la diosa Acera en su momento era venerada y adorada como un árbol. Y en realidad cambiaba otra vez, dependiendo de la región, una palma o un árbol. Pero lo más popular que llegó a ser fue los pinos, precisamente. ¿Y por qué? Y si usted recuerda, en tiempo antiguo, las mujeres se vestían por lo regular como las quinceañeras, ¿no? Con un vestido esponjado. En este caso, la diosa Cera, ese era su símbolo, así se vestía ella. Y el símbolo que le encontraron más de acuerdo a su vestimenta era el pino precisamente. Y comenzaron de esa manera a adorar a los pinos. Era cuando llevaban los muertos, los cadáveres, y cortaban la cabeza, la ponían en las ramas de los pinos y los intestinos alrededor de los pinos, recuerda. Eso es lo que era la diosa Acera. Pero cuando cuando Baal muere y es destrozado, y recuerde que fue echado al río, y le recalco esto porque es interesante ver lo que hay hoy en día con todo esto, ¿no? Estoy recalcando algunas cosas porque ahorita hablamos de lo antiguo, estamos hablando ahora de lo actual, de lo hoy en día. En su momento, cuando Baal fue echado al río y que él fue supuestamente comido por los peces, según lo que dijo su esposa, la diosa Cera, Baal, de ahí en adelante, llega a ser honrado o adorado como un pez. De allí el pez llega a tomar el punto religioso para ellos. De esa manera, los sacerdotes, cuando hacían sacrificios de niños o sacrificios de animales o hacían los cultos a Baal, ahí se me va la palabra, los cultos a Baal, en este caso, ellos, después de que entra el pez a ser un punto religioso para ellos, sus trajes eran completamente como de pez. Y era completo, un traje completo de pez, con la cola hacia abajo y la cabeza hacia arriba. Y usted puede mirar, voy a poner aquí una imagen en la pantalla para que usted vea cómo era el tiempo antiguo y cómo se vestían completamente, para que usted pueda apreciar un poquito más. Pero, ahora, eso es el tiempo antiguo. Y en el tiempo actual, hoy en día, ¿habrá alguien que utilice todavía traje de pez? Bueno, ahí le va. ¿Qué le parece esto? ¿Será coincidencia? ¿Será que nos lo estamos inventando? Bueno, créame que estas fotos no son fotos compuestas a capricho, con Photoshop o ningún otro programa que nos ayude a editar fotografías. Son fotos reales que usted la puede encontrar en cualquier parte, y no es ningún secreto tampoco que el Papa se vista así, que tenga la tiara y sus coronas de esa manera, ¿no? Así es que hoy en día el Papa todavía sigue adorando de forma tal vez indirecta, y repito una vez más, de forma tal vez indirecta, lo que era Baal, o será indirecta. Lo voy a dejar al criterio suyo, para no meterme en problemas. Pero si alguien trae todavía algo así, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Anatema tal vez? ¿Hereje? ¿Por qué? Porque no está siguiendo la palabra de Dios, porque se ha alejado de Dios, y en lugar de estar siguiendo el consejo bíblico, se está dejando guiar por el consejo del mundo pagano. Es interesante, ¿no? Ver estos puntos. Más piense por favor en este momento qué otras cosas más hay a nuestro alrededor que en realidad a veces ni las tomamos en consideración. De repente pareciera como que sí, pero no hay problema. Con que nosotros no le demos el significado que el mundo le da, para nosotros está bien en la iglesia. Qué error tan grande. Dios no trabaja así, y Dios no quiere que sus hijos sean así. Recuerde el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, porque eres tibio y no frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios quiere que nosotros seamos entregados 100%, no medios entregados. Así es que tengamos cuidado con lo que está a nuestro alrededor y cómo tomamos las cosas que están a nuestro alrededor.
No podemos evitar que la Navidad y el árbol y las luces y todo lo demás de nuestro alrededor, no lo podemos evitar, pero podemos sacar beneficio de allí. Por supuesto que sí. ¿Cómo? Tratando nosotros de estar en paz con Dios, en armonía con Dios, de una forma cristiana, y aprovechar esos días, esos momentos que las personas están más vulnerables para recibir el mensaje de Dios, para recibir el amor de Dios en sus vidas. Recuerde que se supone que las fiestas navideñas es cuando, al final de año, ¿no? Es cuando el mundo está más vulnerable para que puedan recibir el mensaje de Dios, ¿no? Porque todo es amor alrededor, ¿no? Y los cantos, los villancillos, están todo a tu alrededor. Así es que aprovechemos ese momento y celebremos la Navidad llevando el mensaje y trayendo a las personas a Cristo. ¿Qué le parece? Vamos a seguir adelante. Ya una vez repasado el punto histórico y también el punto pagano, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Le parece? Yo pienso que las respuestas las debemos dar con la Biblia. Recuerde, de nada sirve dar un tema o dar un mensaje si no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque el ser humano se equivoca. Nos equivocamos mucho. Y tal vez uno como ser humano puede inventarse algunas cosas. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a mirar, hablando de Baal y todo lo demás, qué es lo que nos dice Números 25:5. ¿Le parece? Le pido que abra su Biblia en Números 25:5. Yo voy a poner la cita aquí en la pantalla para que sea más fácil para usted, pero me gustaría que lo vea, lo examine y lo subraye en su Biblia para que usted vaya dándole un contorno tal vez al tema y vaya también usted de esa manera subrayando para que sea más fácil después venir y tener una referencia para cuando alguien le pregunte por si alguien le pregunta, si usted tenga una respuesta concisa con la Biblia de lo que hay alrededor de la Navidad y todo esto, ¿sí? Bueno, Números 25:5 dice: Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Aquí Moisés da una orden a los jueces y dice: ¿saben qué? Si alguien se ha ido a adorar a Baal, hay que destruirlo, hay que matarlo, hay que quitarlo del pueblo. Si no quiere estar con nosotros, que se vaya afuera. Hay que sacarlo completamente. Pero no nada más dice sáquenlos, mátenlos. Matad a todo aquel que se haya, como dice en sí, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal. Como seres humanos tenemos la responsabilidad de nosotros servir solamente a un Dios. Y recuerde que ese Dios es un Dios celoso, es un Dios que quiere la adoración solamente para Él. Y ese fue el problema que hubo con Lucifer en el cielo, que Lucifer también quería adoración. Entonces Lucifer hizo lo que tuvo que hacer para engañar a la tercera parte de los ángeles, ¿no? Como digo, ese tema para otra ocasión. Sin embargo, no podemos dejar a un lado que la adoración ha sido siempre el centro del pleito entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que usted le adore. Y él busca la forma y mete cosas raras dentro de su vida, dentro de la iglesia, dentro de nuestras familias, para que le adoremos de esa manera. A veces el Dios que tenemos es el Dios del dinero, un carro, una casa, un trabajo, a veces la esposa, a veces los hijos. Nuestros hijos, Dios nos los dio para que los criáramos con una responsabilidad, no para que los adoráramos tampoco, ¿verdad? O que fueran más importantes que Dios de ninguna manera. Recuerde, Dios cuida de nuestros hijos, al igual que cuida de nosotros también, ¿verdad que sí? En este caso vamos a estudiar el capítulo completo de Ezequiel 8. Recuerde, esto es una visión que el profeta Ezequiel tuvo. Y en visión es donde ve todo esto. Lo que el pueblo de Dios haría más adelante. Muy bien. Dice el número 8 y versículo 1. En el día 5 del mes sexto del año sexto, yo estaba sentado en mi casa, junto con los jefes de Judá. De pronto el Señor puso su mano sobre mí. Miré entonces y vi una figura de aspecto humano, de la cintura para abajo ardía como fuego
de la cintura para arriba brillaba como el metal bruñido. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Un viento me sostuvo entre la tierra y el cielo, y en visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Allí estaba la gloria del Dios de Israel. Ahorita vamos a mirar qué es ese ídolo que provoca los celos de Dios, ¿ok? Allí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y Dios me dijo, hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección y en la entrada misma al norte de la puerta del altar vi el ídolo que provoca los celos de Dios. También me dijo, hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar? ¿Y que me hacen alejarme de mi santuario? Realmente no has visto nada todavía. Peores abominaciones verás. Veamos aquí un poquito lo que estaba pasando. El pueblo de Dios tenía una imagen en el templo. Esa imagen, según lo que estamos mirando aquí, esa imagen Dios le dice, esa es la imagen del celo. Puesto que, ¿por qué el celo? Porque Dios no quería que el pueblo adorara imágenes, que tuviera otra imagen o otro Dios delante de él. El primer mandamiento de los 10 mandamientos, ¿no? Sin embargo, esa imagen de la diosa estaba allí. Ahorita vamos a mirar con más claridad esa imagen, ¿ok? Pero por lo pronto quiero que vaya tomando nota de que esa imagen estaba dentro del templo. Y Dios dice, mira lo que el pueblo lo que mi pueblo ha hecho. Han hecho algo para alejarme de ellos. ¿Será que nosotros como seres humanos hemos estado haciendo algo para alejar a Dios de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras iglesias? Puede ser, pero bueno, eso va a ser y es cosa de criterio de cada quien. Vamos a mirar y a seguir leyendo en el número 7 para adelante. Después me llevó a la entrada del atrio. En el muro había un agujero. Entonces me dijo, hijo de hombre, agranda el agujero del muro. Yo agrandé el agujero en el muro y me encontré con una puerta. Dios me dijo, entra y observa las abominaciones que allí cometen. Yo entré y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles y de otros animales repugnantes, y de todos los malolientes ídolos de Israel. 70 jefes israelitas estaban de pie. En algunas versiones dice 70 ancianos. ¿Okay? Estaban de pie frente a los ídolos rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraba Jesanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario, del cual subía una fragante nube de incienso. Número 12. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo, no hay ningún señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país. Y añadió, ya los verás cometer mayores atrocidades. El número 14 sigue diciendo, luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz. Bien, usted puede mirar en esta cita bíblica cómo las mujeres adoraban, en este caso, al dios Sol o a Tamuz. Que recuerde, Tamuz y Baal eran adorados a través de los mismos símbolos. El pez, la cruz, el sol, los árboles y otros astros más, ¿no? En este caso, como les comentaba anteriormente en la parte de la historia, las mujeres adoraban llorando. Y lloraban por una semana. En un caso dado, en esa semana de lo que hoy la semana de Palmas, que le llaman hoy en día en la Iglesia Católica,
En realidad, toda esa semana esa misma semana, no fue cambiada la fecha, esa misma semana era cuando estaban estas mujeres y los hombres adorando al Dios Sol. Muy bien. Ah, el número 15, vamos a seguir adelante lo que dice el número 15. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Las cosas van empeorando de mal en peor. Número 16. Y me llevó al atrio interior del templo. Ahora, vamos a parar ahí un poquito. Me llevó al atrio. El atrio, estamos hablando ya del templo, de adentro del lugar santo de Dios, ¿no? A la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar. El altar hoy en día lo tomamos y lo consideramos nosotros, puesto que no tenemos el templo como lo hizo en su momento Moisés ni Salomón, pero hoy en día nuestro templo es la iglesia, es el lugar donde nosotros nos reunimos a adorar a Dios. Ese es nuestro templo. Y el altar, en este caso, viene siendo el púlpito, donde se esparce el mensaje de Dios. Considere eso y téngalo eso en mente, por favor. Muy bien, el número 16. Y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar. Había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor. En este caso estaban dando la espalda al templo del Señor, estaban adorando ahora a el sol. Estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios. Aquí dice, había 25 hombres, 25 ancianos, en algunas versiones dice, que estaban ahora dedicando su adoración y su interés a el Dios Sol, hacia el sol. Número 17, me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones, que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme. Mira cómo me enardecen, pasándome por la nariz sus pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor. No les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no los escucharé. Está tremendo. El mensaje es fuerte. Estamos mirando al pueblo de Israel que se había alejado y ahora estaban adorando. Las mujeres adoraban a Tamuz y los hombres al sol. Es lo mismo. El sol, Tamuz, es lo mismo. Recuerde que otra vez lo que fue Tamuz y Baal eran adorados como el sol. Y Astarte o Asterot era adorada como la luna, ¿no? Y ahorita vamos a mirar adelantito lo de la luna, lo de Astarte también, ¿ok? Es que no se me desespere, por favor. Pero quiero que examine un poquito el punto. Aquí está el pueblo de Israel ahora ya alejado de Dios y adorando a imágenes que, en este caso, del mundo pagano. No tiene explicación, pero ya se habían introducido estas imágenes al pueblo de Dios y el pueblo de Dios ahora estaba adorando a lo creado en lugar del creador. Vamos a seguir mirando más citas bíblicas, ¿qué le parece? Porque recuerde, si la Biblia lo dice, es verdad. Si la Biblia no lo dice, no lo creo. Primera de Reyes 11, del 4 al 10. Vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios. En este caso vamos a hablar un poquito de Salomón. Y también cómo Salomón se alejó del mensaje de Dios en su momento, ¿no? Gracias a Dios que Salomón tuvo la oportunidad, ya de viejo, de reivindicar su vida al Señor, pero tuvo un desliz muy fuerte. Aquí lo vamos a mirar en esta cita bíblica. Vamos a leer lo que dice en Primera de Reyes 11, del 4 al 10. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses. Y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte. ¿A quién? Oh, Astarte. ¿Quién era Astarte? Osiris. Asterot, la diosa de la fertilidad. Salomón siguió a esta mujer, a esta diosa. Qué tremendo está esto. Dice allí todavía el 5, dice, diosa de los sidonios. Y a Moloc, al detestable dios de los amonitas. Moloc
era un Dios que él exigía que le sacrificaran a bebés recién nacidos. Ese era por lo que se identificaba el dios Moloch. Y usted puede, igual, le repito otra vez, ir a la biblioteca y también en enciclopedias, mirar toda esta información que yo le estoy dando. Pero aquí con la Biblia, solamente esporádicamente podemos darnos cuenta que hay un problema fuerte aquí de lo que está sucediendo, ¿no? Así es que sigamos con el número 6. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña ah, al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloch. Recuerde que Moloch era al que se sacrificaban a niños recién nacidos, ¿no? El despreciable dios de los amonitas. Número 8. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido, para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Tremendo. Salomón, Dios le había advertido que no se uniera, y de hecho el mensaje era desde siempre, que el pueblo de Dios nunca se uniera en matrimonio con mujeres paganas, con mujeres de otros, uh, digamos, puntos religiosos. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una persona cristiana eh, que se case con una persona que no es cristiana, que no ame al mismo Dios, puedan estar en acuerdo. Y en este caso, también podríamos decirlo para el mundo actual, ¿no? Entre nosotros. Es la razón por la que siempre se aconseja que la pareja, y no que garantice 100% la felicidad de ninguna manera, ¿no? Porque eso ya va de forma individual, pero sí se aconseja que la persona sea de la misma religión. Así, tanto la mujer como el hombre tienen los mismos pensamientos y el mismo sentir referente a lo que hay alrededor en punto religioso, y adorar al mismo Dios también de esa manera, ¿verdad? Así es que ese es el punto. Dios le había dicho a Salomón: por favor, aléjate de esas mujeres. Sin embargo, Salomón no hizo caso. Sufrió las consecuencias, definitivamente que las sufrió. Y una de las cosas bien interesantes, ¿no? Que aquí donde habla más arriba, por cierto, al principio del capítulo, habla donde Salomón tenía, en este caso, 700 esposas y 300 concubinas. Sin embargo, muy pocas veces le da la referencia al capítulo completo para darnos a conocer en realidad lo que Dios hizo, y que Dios no estaba de acuerdo. Dios no estaba de acuerdo de que Salomón tuviera tantas mujeres. Esas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Lo podemos leer aquí en esta cita bíblica de Primera de Reyes. Así es que esas mujeres desviaron el corazón completamente, a tal punto que Salomón, afuera de Jerusalén, hasta eso que sí, Salomón, fuera de Jerusalén, construye 2 templos. ¿Okay? Uno para Moloch y el otro para el otro dios de los sidonios. Él construye esos templos, ¿para qué? Para que sus mujeres, que obviamente tenían sus raíces de religión pagana, siguieran adorando a sus dioses. ¿Por qué? El hecho de que la mujer se haya juntado, o sea, esa mujer se haya juntado con Salomón, no adoraban al Dios Jehová de los ejércitos, como lo hacemos tú y yo ahora, ¿no? Como lo hacía Salomón en su momento. Así es que eso fue lo que sucedió allí. Pero yo no estuve de acuerdo. Y esa fue una de las razones por la cual Dios le dijo: te voy a quitar el reino y se lo voy a dar a uno de tus siervos. Mas si usted sigue leyendo más abajo, dice, puesto que por amor a tu padre David, que me fue fiel, no lo voy a quitar en tus días. Una vez que tú mueras, se lo daré a alguien más. Interesante, ¿no? Pero bueno, seguimos más adelante, porque esto todavía se pone mucho, mucho mejor. Muy bien. En esta cita bíblica, a continuación, en Primera de Reyes 16, nos va a hablar
sobre el rey Acab. Y esto está muy interesante. Ponga mucha atención y subráyelo por favor porque es muy importante que usted entienda el concepto completo de lo que está pasando aquí. Bien, el 29 dice, en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo presidieron. Como si hubiera sido poco, el cometer los mismos pecados que Joroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Vamos a parar ahí un poquito. Dese cuenta de lo que está pasando aquí. El rey Acab, hablando de el rey del pueblo de Dios, decide hacer lo que bien le parezca en cuestiones de adoración a los dioses paganos. Aquí nos dice, usted lo está leyendo, que este rey hizo algo más abominable, algo más fuerte, que ofendió a Dios, más que los antepasados. ¿Será que hay un mensaje más que aprender de este rey? Vamos a ver lo que dice el versículo 32. Dice, le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria. ¿A quién? A Baal, por supuesto. Y también, dice el 33, fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo presidieron. Es tremendo. Este rey hizo lo más abominable, según estamos mirando aquí, lo más detestable. En algunas versiones dice, el rey Acab hizo lo más abominable ante los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Usted puede leer ahí mejor. Le hizo una imagen a Baal y una imagen a la diosa Acera. Pero ahora, ¿en dónde? En el templo. Tremendo. Ahora, la diosa Acera, ¿qué es la diosa Acera? Piense un poquito. ¿Cómo es venerada ella? A través de la luna, el toro o becerro, árboles. En este caso, la imagen que ellos tenían más frecuente o más popular era la imagen de un árbol, de un pino. Así es que en este caso, si se pone a mirarlo de esa manera, va cuadrando un poquito más el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos entrando ahora al templo de Dios, donde Dios dice, este rey hizo lo más detestable ante mis ojos, al haber erigido una imagen de la diosa Acera en el altar del Señor. Es tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a mirar lo que nos dice Deuteronomios 12, versículos del 2 al 4. Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses las naciones que ustedes van a desposeer. Es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Acera, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. No harán lo mismo con su Dios. Aquí Dios le está dando una orden al pueblo de Israel. Si ustedes van y conquistan esos pueblos, esos lugares, tienen que hacer lo siguiente. Tienen que borrar por completo hasta los nombres de los dioses que existan, cualquier imagen que exista en esos lugares. Y dice, cualquier árbol, cualquier arboleda, cualquier lugar donde se haya erigido imagen para la diosa Acera, tienen que tumbarlo, tienen que quemarlo y desarraigarlo por completo. Ese es el mensaje que Dios le da al pueblo de Israel. Y ese mensaje es un mensaje actual aún hoy en día todavía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que deshacerse de los ídolos, tiene que adorar solamente a nuestro Creador,
a Jehová de los ejércitos. Piensa un poquito en lo que estamos haciendo, en lo que tú estás haciendo, en tu hogar, en tu vida, en tu iglesia. ¿Se está adorando a Dios o se está adorando a una imagen de la diosa Acera? Hay otro versículo más en Deuteronomios 16, 21, que también quiero compartir con usted y vamos a mirarlo en este caso. Deuteronomios 16 y el versículo 21, y vamos a leer también el 22. No levantarás ninguna imagen de la diosa Acera junto al altar que edifiques para el Señor tu Dios. Tampoco erigirás piedras sagradas porque el Señor tu Dios las aborrece. Momento. Vamos a parar aquí un momentito. Si bien estoy leyendo aquí, dice, no levantarás ninguna imagen de la diosa Acera junto al altar que edifiques para el Señor tu Dios. Otra vez, ¿cuál es la imagen de la diosa Acera? Un árbol, una palma, un tronco esculpido. Es lo que Dios dice. No tiene que haber nada de esto junto al altar de Jehová. Ahora, yo te pregunto, hoy en día, ¿cuál es el altar de Jehová? ¿Dónde está el altar de Jehová? Vuelvo a repetir, como dije anteriormente, hoy en día nuestro altar está dentro del templo, dentro de la iglesia. Nuestro altar lo consideramos que es el púlpito, donde se predica el mensaje de Dios, donde se da el alimento espiritual para el pueblo de Dios. Ese